El vídeo de hoy se tratará sobre bases moleculares de la herencia. Bueno, esto va a ser el pequeño índice que vamos a topar todos los puntos durante este vídeo. Primero vamos a hablar de los ácidos nucleicos y también en parte la estructura de los ácidos nucleicos, nucleósido y nucleótido, y también de cierta forma diferencias entre el ADN y también el ARN. El dogma central de la biología molecular: la duplicación, la transcripción y la traducción. A su vez, la traducción también tiene 3 pasos muy importantes. Y el código genético también justamente vamos a mencionarlo un poco y de cierta forma vamos a resolver algunos problemas como ejemplo, a modo de práctica. Entonces vamos a empezar con justamente los ácidos nucleicos. Bueno, estos van a contener la información genética que se transmite a las siguientes generaciones. Y de hecho, hablando en cuanto a estructura, los ácidos nucleicos, tanto como ARN, tanto como ADN, van a tener 3 componentes principales. Vamos a tener al grupo fosfato, vamos a tener justamente a la pentosa, al azúcar pentosa y a la base nitrogenada. El azúcar pentosa no es que siempre va a ser un grupo fosfato, sino que van a depender, ¿no? Van a depender de las moléculas, y eso va a otorgar también de cierta forma en la nomenclatura que si es monofosfato, difosfato, trifosfato. Entonces es muy importante tener en cuenta. ¿Y cómo es la unión de los nucleótidos? Bueno, más adelante en la siguiente, el término nucleótido va a constar justamente del nucleósido más el grupo fosfato. Entonces, los nucleótidos, que vendrían a ser justamente la unidad funcional, se van a unir mediante enlaces fosfodiésteres, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta. En cuanto al azúcar pentosa, tanto puede ser ribosa para ARN y desoxirribosa justamente para ADN. El grupo fosfato puede ser 2, 1, hasta 3 grupos fosfatos, y las bases nitrogenadas justamente se pueden clasificar tanto en purinas o pirimidinas. Y de hecho, gracias a esta clasificación van a existir también unos tipos de mutaciones, a las que son mutaciones puntuales, mutaciones de transición, mutaciones de transversión. Y de hecho, en un video más adelante vamos a hablar sobre las mutaciones y vamos a hablar un poco justamente de ello. Entonces, dentro de la purina tenemos la adenina, la guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos la citosina, timina para justamente ADN y uracilo para ARN. Entonces acá tenemos la estructura justamente de una molécula. Entonces va a depender justamente de cuántos grupos de fosfato para dar la nomenclatura. Por ejemplo, esta sola estructura vendría a ser un nucleósido, ¿no? El nucleósido vendría a ser solamente el azúcar pentosa más justamente la base nitrogenada, que puede ser justamente, o puede ser una molécula N, una molécula de ARN. La cosa es que a medida si agregas un grupo de fosfato, se denominaría justamente un nucleósido monofosfato, otra molécula más de otro grupo más de fosfato, difosfato, 3 grupos de fosfatos, trifosfato. Y de hecho es muy importante eso, y que también va a determinar la nomenclatura. Entonces, pasemos al siguiente. Este cuadro es de hecho muy importante. Como mencionaba en un inicio, el nucleósido vendrá a ser la base nitrogenada más el azúcar, ¿no? El nucleótido es el nucleósido, o sea, la base nitrogenada más azúcar, más el grupo fosfato. En el caso justamente del nucleósido, vamos a tener entonces al grupo de purinas y al grupo de pirimidinas. En la adenina, al usar la adenina, pero justamente con el azúcar, que vendría a ser ribosa, se la va a denominar adenosina. Entonces, para la nomenclatura vamos a utilizar adenosina monofosfato, ribosa ARN, recuerden. AMP para 2, adenosina difosfato ADP y adenosina trifosfato ATP. Entonces, ahora para ADN, justamente para el azúcar desoxirribosa, vamos a denominarlo desoxiadenosina, y para un grupo fosfato, desoxiadenosina monofosfato, pero siempre agregando justamente la letra D minúscula,
y así. De igual forma justamente para la guanina, para ARN, guanosina, para ADN, desoxiguanosina. Y de acuerdo justamente al grupo de fosfato se van a monofosfato o difosfato. Pero ya en términos de ADN, recordar que vamos a tener que agregar la D minúscula, no, en un inicio. Entonces ahora pasamos al grupo de pirimidinas. Tenemos a la citosina, la vamos a llamar citidina para ribosa, y desoxicitidina para desoxirribosa. Y justamente va a depender también ya el número de grupos fosfatos. Y siempre repito, la D siempre va al inicio respecto a la N. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia, ya que el uracilo con el azúcar pentosa se denomina iridina, pero justamente ya no se va a utilizar para ADN, a comparación de las demás que sí se pueden utilizar para ARN y ADN. Entonces va a ser para un grupo fosfato uridina monofosfato UMP, uridina difosfato UDP y uridina trifosfato UTP. En el caso de la timina, con el azúcar desoxirribosa, desoxitimidina monofosfato, DTMP y así. Entonces, ahora vamos a hablar en parte de la complementariedad de las bases nitrogenadas. Son justamente los enlaces que vamos a mencionar, van a ser justamente los puentes de hidrógenos. Y de hecho, la polimerización se da justamente 5 a 3', y esto va a garantizar el orden de la aparición de las bases nitrogenadas, que se muestra justamente como un ácido nucleico único, ¿no? Entonces vamos a tener acá justamente la complementariedad, y ante ello la ley de Chargaff, que es una ley muy importante justamente, ya que una molécula de AN se cumple lo siguiente: el porcentaje de adenina es igual al de timina, el porcentaje justamente de citosina es igual al de guanina, y la suma justamente de estas 4 bases nitrogenadas da el 100%. Entonces vemos acá justamente los grupos, no, disculpen, los enlaces de puentes de hidrógeno, ¿no? Que está entre justamente adenina, timina, entre las bases nitrogenadas. Y de hecho van a existir mutaciones en cuanto, por ejemplo, a una mala complementariedad. Y que podría ser un claro ejemplo una mutación espontánea, por la cual que se puede dar justamente por un mal apareamiento, en la cual un claro ejemplo sería que la timina es reemplazada por una base nitrogenada alternativa, que puede ser acá guanina. Y de hecho, normalmente la complementariedad, por complementariedad, debería ser timina, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces acá tenemos otro, por ejemplo, en cuanto a fracción, la adenina sobre la timina es igual a 1, y la guanina sobre la citosina es igual a 1. Es igual a 1, justamente la misma lógica, es que como ambos tienen el mismo porcentaje, a las finales todo es igual, ¿no? De hecho, eso va a ser muy importante para poder resolver algunos problemitas que lo vamos a poner más adelante. Entonces, el primer problema es justamente ¿cuál es la cadena complementaria de la siguiente secuencia de nucleótidos? Entonces, justamente nos dan una cadena molde, de la cual vamos a tener que replicarla. De hecho, uno de los procesos justamente del dogma central de la biología molecular es la replicación. Entonces vamos a replicar la cadena de ADN, la cadena molde. Entonces tenemos acá la cadena molde, y esta es la cadena justamente complementaria. Entonces tenemos la adenina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina para citosina, timina para adenina, timina, citosina, guanina, citosina y timina, adenina. Entonces la respuesta para justamente este problema vendría a ser la P. Entonces para el siguiente problema nos dice justamente que si una molécula de ADN tiene el 30% de adenina, ¿cuál será su contenido de citosina? Entonces por la ley de Chargaff, la adenina es igual justamente a la timina. Entonces vendría a ser en ambos justamente bases nitrogenadas ser igual porcentaje 30-30, y nos resta o nos queda el 40%.
Entonces la citosina con la guanina tienen justamente el mismo, son iguales, entonces van a tener el mismo porcentaje, mitad mitad son 20. Entonces la respuesta para este problema nos pide cuál será su contenido de citosina, el 20%. Ahora ya para el tipo de ácidos nucleicos vamos a tener el ADN y el ARN, ¿no? Para el ADN vamos a tener las bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina, y justamente el azúcar pentosa va a ser la desoxirribosa. Y el ADN va justamente a almacenar y también portar esa información genética de una especie o individuo a la siguiente generación. Y bueno, los ácidos nucleicos de dos cadenas de polinucleótidos, bueno, ambas cadenas se unen por complementariedad de bases nitrogenadas y ambas cadenas se unen antiparalelamente. ¿Qué quiere decir esto, no? Este término quiere decir, justamente si tenemos una cadena de 5 a 3', se va a replicar en una cadena de 3 a 5'. Entonces tener muy en cuenta eso. Y de hecho, para poder transcribir o producir una cadena de ARN, se utiliza la cadena codificante, o sea, una cadena existente de AN, pero en el sentido de 3 a 5', para transcribir a la cadena de ARN en 5 a 3'. Ok. Sin embargo, para las células somáticas, en el caso de AN, 2 copias por cada una de los genes, ¿no? va a tener un contenido justamente diploide. En el caso de células germinales, una copia por cada uno de los genes vendría a ser un contenido haploide. Entonces tenemos el ARN, que a comparación en cuanto a bases nitrogenadas con el ADN, vamos a tener acá el uracilo, lo demás es igual. Entonces el azúcar pentosa es la ribosa, el ácido nucleico de una cadena de polinucleótidos es de 5 a 3', como mencionaba. Tiene que haber una cadena existente de AN para transcribirla, ¿no? Tiene que ser en un sentido de 3 a 5', para justamente transcribir una cadena de ARN mensajero de 5 a 3'. Van a existir justamente 3 tipos de ARN, pero en general el ARN transporta y expresa la información genética de una especie o individuo a la siguiente generación. Entonces el ARN mensajero, por ejemplo, contiene esa información genética y la transporta del núcleo al citoplasma, justamente al final para dar una traducción de una proteína en cuestión. Entonces tenemos el ARN de transferencia, de transferir, ¿no? Transporta aminoácidos al ribosoma en el citoplasma. El ARN ribosómico forma parte de las unidades del ribosoma, ¿no? Ahí tenemos la subunidad mayor y la subunidad menor. Entonces, en cuanto ahora al dogma central justamente de la biología celular, que bueno, esto vendría a ser en cuanto a concepto, esa secuencia justamente de nucleótidos de ARN se produce a partir de una secuencia presente AN durante el proceso justamente de transcripción. Entonces en el AN, primero digamos que el AN puede sufrir replicación y tanto la cadena, digamos, molde y la que se ha producido, de hecho ambas pueden actuar como cadenas moldes a su vez. Entonces el AN, justamente para producir una cadena de ARN, justamente se da el proceso de la transcripción. Sin embargo, para justamente producir como producto una proteína, se pasa justamente por el proceso de la traducción. En el caso justamente de la duplicación, la replicación, que vendría a ser semiconservativa, semidiscontinua, semiconservativa, porque las dos cadenas de ADN son moldes, como mencionaba. Y la semidiscontinua, una cadena se forma de 5 a 3', que es la líder, y la otra se forma de 3 a 5', que es la retrasada. De hecho, para que todo esto se dé, o sea, la replicación, hay justamente enzimas muy importantes como la helicasa, y también que ella se encarga de separar las dos cadenas de ADN, y la primasa, justamente, que esta sintetiza los iniciadores de ARN, ¿no? Pero una de las enzimas más importantes, que vendría a ser la ADN polimerasa, que esta justamente va a generar los enlaces fosfodiéster para que se genere esa cadena. Entonces van a existir múltiples orígenes de replicación y la ADN polimerasa sintetiza una nueva cadena de ADN en 5 a 3'. En cuanto al proceso de la transcripción,
el resultado o el objetivo de la transcripción es producir una cadena de ARN mensajero. Entonces, el ARN polimerasa, sobre todo la tipo 2, hace el síntesis del ARN mensajero. Entonces, vamos a tener acá el ADN complementario, el ADN molde. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos cadenas se usa? Pues, como dije en un inicio, la cadena de sentido de 3 a 5'. Entonces, a partir de esta cadena se va a transcribir la cadena de ARN mensajero. Entonces vamos a tener justamente, pero ante ello, para generar o iniciar el proceso de la transcripción, va a haber un codón, el codón denominado el codón de inicio. En este caso, en el ADN, el codón de inicio vendría a ser el tag, pero transcrito sería auge, ¿no? Para que en todo proceso de transcripción, para que se inicie esta, tiene que justamente obtener la presencia del codón de inicio. Entonces, el ARN se identifica el codón de inicio e inicia la transcripción. Entonces, acá tenemos el ARN mensajero transcrito. Entonces, es muy importante también tener en cuenta la estructura de un gen eucariota, que vendría a ser la cadena codificante. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá esta región, que es denominada la región promotora o promotor, que justamente es un sitio de reconocimiento de secuencias de consenso para la unión, justamente la FT. También tenemos justamente la TAATA y la TATA Box. Pero bueno, vamos a tener también la parte de la región terminador. ¿Pero qué quiere decir eso? Que es la secuencia que marca el final de la transcripción. Y de hecho hay un codón, el codón de stop, el codón hay que también decir, dicho de otra manera, el codón que da final justamente a la transcripción del ARN, que vendría a ser justamente el codón justamente de stop, que vendría a ser el UAA, el UGA o el UAG, ¿no? Entonces también tenemos las unidades de exón e intrones, ¿no? Pero el exón vendría a ser la secuencia codificante. Sin embargo, el intrón vendría a ser la secuencia no codificante, que prácticamente vendrían a ser interruptores. Entonces, por lógica, nosotros no queremos en la cadena justamente interruptores o secuencias no codificantes, por la cual va a pasar justamente por un proceso denominado el splicing, ¿no? Que lo vamos a mencionar más adelante. El INR es un iniciador, ¿no? Sitio de inicio de la transcripción. Y justamente la TATA es una secuencia señal de la poliadenilación. Y las regiones tanto 5 y 3 UTR son regiones que no son traducidas. Tener en cuenta eso. Entonces, acá tenemos la región del promotor. Aquí se encuentra justamente la señalización de inicio, y en la región terminador que se encuentra el codón stop. Bueno, entonces en cuanto a la posición del promotor del gen de eucariota, no vamos a tener que la ARN polimerasa 2 usa la cadena de 3 a 5' como molde y sintetiza el ARN de 5 a 3'. La cadena molde va a depender justamente en qué posición se encuentra el promotor con respecto al gen a ser transcrito. Por ejemplo, tenemos aquí cadena molde, cadena codificante. Entonces, digamos que el promotor se va a encontrar al lado izquierdo. Entonces, en este caso, no tenemos el promotor al lado izquierdo porque está de 3 a 5'. Utilizamos esto. Entonces, el ARN se va a codificar de 5 a 3'. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a tener ya no la cadena molde, digamos que va a estar en la parte de arriba, en donde el promotor justamente se va a encontrar al lado derecho, por la cual se va a codificar entonces también de la misma forma, ¿no? Acá vamos a tener que se va a codificar justamente de 5 a 3'. Entonces todo va a depender también en qué posición se encuentra el promotor. Un claro ejemplo, tenemos aquí justamente dos cadenas, pero es muy importante tener en cuenta cuál va a ser transcrita o cuál se va a utilizar para la transcripción y generar el ARN mensajero. Entonces vamos a utilizar la posición de 3 a 5', ¿no? Entonces tenemos acá de 5 a 3' transcrita, T, A, T, A, U, C, G. Entonces tener en cuenta eso. En el caso de la maduración del ARN es muy importante mencionarlo,
porque de hecho van a haber procesos muy importantes, como por ejemplo vamos a tener el primer proceso que es el capping, el siguiente proceso que es la poliadenilación, y justamente el siguiente vendría a ser el splicing. El splicing de hecho es muy importante porque vendría a ser ese empalme y ese corte de los intrones, ¿no? Entonces tenemos el corte y luego el empalme de los exones. Y de hecho también a nivel del splicing existen muchos tipos de mutaciones, ¿no? Y luego el ARN mensajero, ya una vez maduro, se dirige hacia el citoplasma. Ahora ya pasando para el proceso de traducción, vamos a tener ejemplos como en eucariotas, un ARN vendría a ser una proteína, ¿no? Un ARN monosiscrónico, un gen eucariota. Entonces, la traducción consta justamente a partir de una cadena de ARN mensajero, producir justamente una proteína, ¿no? Entonces, en el citoplasma vamos a tener justamente dos unidades que se unen al ARN mensajero. El ribosoma va a presentar dos agujeros A y P, y que justamente van a dejar expuestas a 3 nucleótidos por vez. En el caso del ARN de transferencia, ¿no? Acá vamos a ver la actuación de los 3 tipos de ARN. El ARN de transferencia transporta aminoácidos específicos que pueden reconocer los 3 nucleótidos del ARN mensajero codón, ¿no? Entonces el ARN de transferencia va justamente a transportar los anticodones. Pero de hecho dentro de la traducción van a haber 3 procesos, que no está acá, pero es muy importante mencionarlos. La iniciación, en esta etapa el ribosoma se une al ARN mensajero y justamente el primer del ARN de transferencia para que pueda iniciar la traducción. En el caso del segundo paso, que es la elongación, en esta etapa los ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma para formar una cadena. Y la terminación es la etapa en donde el polipéptido está terminado, es liberado para que vaya justamente a realizar su función en la célula. No, y esto en parte de la traducción es por eso que vamos a... Bueno, acá están los 3 procesos, ¿no? En este pequeño gráfico, un resumen, ¿no? Iniciación, elongación y terminación. Es por eso que a partir de ese proceso, ¿no? Que tenemos una generación, justamente una proteína, vamos a hablar del código genético. Es universal, cualquier organismo utiliza el mismo código genético, está compuesto por codones, existen 64 codones o tripletes, un codón está compuesto justamente justamente de 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, tenemos un codón acá, el auge y el UGA. El auge es el codón de inicio y justamente vamos a tener también el UGG que vendrá a ser codón de stop. Entonces tiene codones de control, como mencionaba, el codón de inicio, auge, que vendría a traducir una metionina, y codones de término, el UAA, el UAG y el UGA, que de hecho son codones por la cual tampoco no van a ser traducidas, ¿ok? Y es degenerado varios codones para un aminoácido de 18, de 20 aminoácidos. Un claro ejemplo tenemos acá, entonces tenemos un codón triplete de 5'3', por la cual esta, ¿no? Bueno, esto vendría a ser justamente una cadena aparte del ARN, va a traducir, ¿no? Vamos a buscar en el cuadro justamente el código genético CUG, CU, justamente G. Entonces acá, CUG, justamente traduce para el aminoácido leucina. Y así se hace justamente de una cadena de ARN completa y se utiliza todo este cuadro, ¿no? Ten en cuenta eso. En el caso nos piden cuál es la secuencia de ARN que se produce a partir del siguiente molde de ADN. Bueno, nos dan directo el molde, entonces suponemos que es de 3 a 5'. Entonces vamos a justamente a producir, ¿no? La cadena de ARN mensajero, que vendría a ser esta, ¿no? El A, recuerden que acá se va a utilizar ya el uracilo porque vamos a producir una cadena de ARN. El adenina para uracilo, ¿no? Entonces la respuesta en este caso vendría a ser justamente esta, ¿no? La letra D.
En la siguiente nos piden realizar la transcripción justamente a partir de la siguiente secuencia. Aquí nos dan, digamos, las dos cadenas, pero ¿cuál de estas dos cadenas se va a utilizar? Siempre va a mencionar la de 3 a 5'. Entonces, tenemos la introducción de 3 a 5' y la traducida vendría a ser esta, ¿no? Acá tenemos el codón de inicio, el auge, ¿no? Y justamente en la ADN vendría a ser el tag. Entonces, la respuesta vendría a ser esta, ¿no? La. Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y para el siguiente video, haciendo un poco de spoiler, vamos a hablar sobre el término de epigenética. De hecho, es un tema muy interesante, hay muchas cosas que mencionar ahí y nos vemos en el siguiente video.